En esta ocasión revisaremos un poco sobre la historia del estudio del cerebro, sobre todo de aquellas maneras de estudiar el cerebro antes de que tengamos las tecnologías que actualmente tenemos. A inicios del 1800, Franz Joseph Gall, un anatomista alemán, propuso la frenología. Esta práctica consistía en analizar el detalle de la forma y del tamaño del cráneo de cada persona y relacionar eso con el carácter de esta persona y de las habilidades mentales que poseía. Ahí vemos en el dibujo un poco la representación de lo que se fue asumiendo que era. La frenología se practicó por décadas y Gall era reconocido, era famoso por esto. Con el pasar del tiempo se fue considerando que la frenología era una pseudociencia, y ya que resulta que la forma del cráneo no tiene nada que ver, no nos cuenta nada de lo que está pasando adentro del cerebro. Sin embargo, aportó algo muy importante. Hasta esa época no se conocía, no se tenía una idea de que distintas partes del cerebro estaban como encargados o tenían una relación con distintos aspectos del comportamiento. Entonces es importante que consideremos esta relación entre lo biológico y lo psicológico. Es decir, que por ejemplo funciones cerebrales como visión, el movimiento, la memoria, el lenguaje, tienen de alguna manera una cierta localización en el cerebro. Entonces, parte de lo que se ha querido a lo largo de la historia de la psicología y ahora con la neurociencia es de entender qué partes están encargadas de cada cosa. El siguiente intento de esto lo realizó un fisiólogo francés, Jean-Pierre Flourens. Él su método fue más científico, fue más riguroso, aunque éticamente muy controversial. Lo que él hizo era un cirujano, entonces fue con animales de laboratorio, experimentó con animales de laboratorio y les fue sacando fue provocando lesiones en distintas partes del cerebro, del cerebelo y del tallo cerebral, tratando de ver cuál era el efecto que tenía esto en los animales. Algo que era interesante es que los animales inicialmente eh, se movían y comían poco, pero lograban recuperarse y se les veía bastante normal un tiempo después. Entonces eso casi hacía pensar que no había funciones tan específicas de que estos animales podían recuperarse de la pérdida de esas partes del cerebro, o del cerebelo o del tallo. Pero encontró ciertas áreas más específicas. Por ejemplo, al dañar el tronco encefálico, se dio cuenta que que este desempeñaba una importante función en la respiración, ya que los animales se asfixiaban, y también una relación entre el cerebelo y la locomoción. Esta técnica es obviamente muy controversial, es éticamente muy controversial. Después de haber visto estas dos técnicas usadas, digamos, en la antigüedad, hablaremos de tres casos de estudio que han sido muy famosos. El primero es Phineas Gage. Él era un obrero que trabajaba en la construcción del ferrocarril en Vermont, y en 1848 sufrió un grave accidente ocasionado por una explosión, por lo cual se le atravesó una vara de hierro en la cabeza, como muestran estas gráficas. Realmente en ese momento la barra salió. Estas imágenes que vemos fueron recreadas después a partir del cráneo de Phineas Gage. Lo increíble es que no solo es que él sobrevivió a esto, cosa que sería imposible, sino que ni siquiera perdió la conciencia, caminó y alguien le llevó hasta el doctor, pero llegó absolutamente consciente. A nivel físico se recuperó en un par de meses, estaba bien. Sus habilidades mentales en general, su memoria, estaban normales, podía caminar, podía hablar. Sin embargo, las personas que lo conocían y sus amigos empezaron a notar que algo había cambiado en su manera de ser. Antes del accidente era un hombre cumplido, trabajador, puntual, amable.
y después del accidente se volvió impulsivo, irreverente, irresponsable, parece que incluso grosero y demás, según lo describen. Perdió su trabajo y perdió muchas de sus amistades. Entonces la gente decía que no era el mismo. En 1861, cuando él murió, lamentablemente no se le realizó una autopsia, pero su cráneo fue recuperado años más tarde y a partir de las mediciones del cráneo se determinó que el daño en el cerebro había sido en la corteza frontal en ambos hemisferios. Y de ahí surgió la idea de que esta parte del cerebro estaba asociada de alguna manera con la personalidad. Otros estudios famosos fueron realizados por Paul Broca. El segundo caso de estudio que analizaremos es Monsieur Le Bon, no sé cómo se pronuncia, se lo conocía como Tan. Fue el paciente más famoso de Paul Broca. Tan, después de repetidos ataques epilépticos, perdió el habla a los 30 años. No existía ningún problema a nivel de la motricidad, es decir, de su boca o de su lengua que le impidiera hablar, y tampoco parecía haberse afectado su comprensión del lenguaje. Lo llamaban Tan, porque por muchos años solo era capaz de pronunciar tan, o algunas malas palabras. En 1861, cuando Tan falleció, Broca examinó su cerebro y encontró una lesión en el lóbulo frontal izquierdo, y lo que nos mostraba una cierta localización para la capacidad de emitir, en este caso, el lenguaje, que se conoce como el área de Broca. Además, importante también el tema de la lateralización, viéndose que el lenguaje estaba en el lado izquierdo. El tercer caso que veremos se conoce como HM. HM, en 1953, a sus 27 años, se sometió a una cirugía como tratamiento a su epilepsia. Tenía ataques muy repetitivos y cada vez eran más fuertes. Se le extirpó parte de sus lóbulos temporales, 2/3 del hipocampo, el giro hipocampal y la amígdala. En este tiempo no se tenía idea cuál era el efecto de esto. También su corteza entorrinal quedó destruida y su hipocampo al parecer quedó totalmente infuncional, ya que los 2 centímetros restantes parecían atrofiados. Bueno, la cirugía sirvió en el sentido que los ataques epilépticos pararon, su inteligencia estaba intacta y recordaba datos aprendidos durante su vida antes de la operación. Su memoria de trabajo y su memoria procedimental estaban intactas, es decir, podía recordar por breves segundos, podía seguir instrucciones y podía, en relación a la memoria procedimental, podía aprender nuevos procedimientos, sus habilidades motoras estaban intactas. Sin embargo, era incapaz de generar nuevos recuerdos explícitos. No podía recordar ni siquiera con quién estaba hablando si dejaba de ver a esta persona por un momento. Era incapaz de formar nuevos aprendizajes explícitos o declarativos. Su caso es de los más famosos en psicología, ya que mostró la importancia del hipocampo para la consolidación de las memorias declarativas a largo plazo. Los procesos exactos de cómo está el hipocampo vinculado a la consolidación de memorias declarativas son complejos y aún se investigan con exactitud, pero es evidente que existe una relación muy importante. Estos casos de estudio, como podemos ver, son muy interesantes y han sido puntos claves, puntos de partida para la comprensión de la localización de las diversas funciones del cerebro. Pero es importante tener en cuenta que su utilidad es limitada. Normalmente tenemos poca información previa al accidente o a la lesión para poder comparar con lo que se observa después de la lesión. Y existe además baja replicabilidad, es decir, no tenemos una muestra considerable de casos parecidos o iguales con la misma lesión que nos permitan comparar y sacar conclusiones más acertadas. Por razones de éticas, obviamente no podemos ni queremos ocasionar lesiones a otros seres humanos de manera repetitiva para que podamos comparar, es decir, no podríamos causar accidentes similares o lesiones similares a lo que pasó con Phineas Gage o con HM o con los pacientes de Broca. Afortunadamente en la actualidad contamos con técnicas menos invasivas que nos permiten estudiar el cerebro, las cuales veremos en la próxima semana.